El domingo pasado, hermanos, estuvimos meditando acerca de la política de la Iglesia. Y si recuerdan, usábamos este término política en el sentido o en la acepción de las reglas o los estatutos, los términos en los cuales se maneja la Iglesia. Vimos su singularidad y autonomía y el cuidado que debe tener de sí misma para no ser infectada con las ideologías, para no ser infectada con las estrategias, las prácticas y las herramientas pecaminosas o antibíblicas del mundo. Todo esto, hermanos, en el contexto de cómo la Iglesia es la casa de Dios, es la Iglesia del Dios viviente, y nosotros no podemos conducirnos como nosotros queramos y mucho menos como el mundo nos está dictando. Y la razón de esta santa segregación de la Iglesia, la razón de esta santa separación e independencia en estas cosas de la Iglesia, hermanos, se deriva de su carácter como columna y soporte de la verdad. Es decir, ¿por qué tiene que ser así de diferente? ¿Por qué no puede guiarse por las cosas que el mundo dicta? ¿Por qué no podemos nosotros poner lo que nosotros queramos en la Iglesia? ¿Por qué no vamos a hacer caso de las influencias del mundo para traerlas a la Iglesia? ¿Por qué razón? Porque la Iglesia es columna y soporte de la verdad. Y esto es lo que nos enseña 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si me quieren acompañar, por favor, al texto que leímos la ocasión anterior. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en la última frase del versículo, que es columna y baluarte de la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nuestro texto nos expresa, si se han dado cuenta, en primer lugar, que la iglesia es el hogar y la habitación de Dios. ¿Por qué, una vez más, no podemos nosotros conducirnos como queramos en la iglesia? ¿Por qué nosotros no podemos introducir lo que nosotros pensamos que sea bueno o correcto y siendo no bíblico en la iglesia? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque nuestro texto nos expresa que la iglesia es el hogar y la habitación de Dios. Ya veíamos un poco la ocasión anterior sobre cómo es la casa de Dios y no la nuestra, y nosotros no podemos hacer ni debemos hacer nada más que lo que el Señor nos ha mandado. Y aunque en cierto sentido la inmensidad de Dios cubre toda la tierra y el universo, la presencia especial de Dios, hermanos, habita de manera singular en la iglesia. El mundo y todo mundo dice, Dios está en todas partes. Como Dios es omnisciente, entonces se dicen, Dios está en todas partes. Así que Dios también está en cualquier lugar. Y bueno, ya de ahí luego se tiende al panteísmo, ¿verdad? Pero aunque ciertamente la inmensidad de Dios cubre todo el universo, la realidad es que la presencia especial de Dios habita de manera singular en la iglesia. Cuando Dios, recuerden ustedes, le dice a Salomón que Él habitará en el templo que Él construyó, no significaba que
así como habita toda la tierra, como su inmensidad llena toda la tierra, así Él iba a habitar allí, pues con modo de que quede vacío ese lugar. No sé si me explico, no, sino que Dios estaba diciendo, yo, mi presencia especial, mi deseo, mi corazón, mi esencia estará en este lugar. Y de esa manera, la iglesia es el tabernáculo del nuevo pacto. ¿Recuerdan ustedes que en el tabernáculo del antiguo pacto Dios habitaba en ese lugar y el tabernáculo se movía y la presencia de Dios se movía con él? Pues hermanos, la iglesia es el tabernáculo del nuevo pacto. El templo, el nuevo templo y casa de Dios es la iglesia, puesto que, como saben ustedes, aquel templo fue destruido ya. Aún incluso el segundo templo de Jerusalén fue destruido ya. Esto, hermanos, también tenía en el propósito de Dios la intención de dejar únicamente a la iglesia como el único templo y lugar de la morada y la habitación especial de Dios. La iglesia es la nueva Jerusalén. La iglesia es, pues, la nueva ciudad de Dios donde Dios habita. Cuando los salmos nos dicen, orad por la paz de Jerusalén, significa que eso, como ya Jerusalén, pues no es cristiana en cierta forma, quedó en aquel lugar, debemos estar orando todavía por esa ciudad. No, esa Jerusalén, hermanos, es la Jerusalén espiritual, es la iglesia de Dios. Y ya que es el tabernáculo donde habita Dios, ya que es el nuevo templo y la nueva Jerusalén, hermanos, nosotros no podemos actuar como queremos o como el mundo nos dicta en la iglesia, el tabernáculo del nuevo pacto, el nuevo templo de Dios en la nueva Jerusalén. Así como entre los querubines, Dios mismo se mueve y anda entre los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, que a su vez representan a toda la cristiandad, hermanos. Dios mismo anda entre su iglesia. La presencia especial de Dios se mueve en una forma espiritual en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, en la vida de la iglesia, aun cuando ésta incluso no esté reunida, pero de forma especial es, hermanos, esa presencia de Dios se mueve cuando la iglesia está reunida. Pues nos dice Apocalipsis 2:1, nuestro Señor Jesucristo hablando que Él es el Alfa y el Omega, y dice que Él anda entre los 7 candeleros. ¿Quiénes son esos 7 candeleros? Bueno, ya hemos visto otras ocasiones que esos 7 candeleros, ustedes, bueno, la Biblia misma nos dice que son las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, como sabemos, representan a toda la cristiandad. Así que Dios se mueve entre nosotros. ¿Cómo vamos a traer las cosas del mundo, las cosas de la oscuridad y de las tinieblas, y las vamos a introducir en un lugar en donde Dios mismo se está moviendo? Así la habitación de la presencia del Santo, Santo, Santo Dios exige santidad de vida, de pensamientos y procedimientos santos. Pues ya que Dios es santo, 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 y Él anda entre su iglesia, eso necesariamente nos exige una vida de santidad en su iglesia, y no solo una vida personal, también en lo más íntimo, hermanos, pensamientos santos, y cuanto más entonces no serán procedimientos santos. De la misma manera, nuestro texto pues nos expresa que la razón de la política singular de la iglesia es entonces
La santa autonomía de la Iglesia subyace también en que es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué no vamos a tomar las herramientas del mundo? ¿Por qué no vamos a hacer lo que el mundo nos diga, lo que el mundo espera de nosotros, lo que el mundo quiera que nosotros hagamos como iglesia? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque Dios la diseñó para hacer lo que Él quería que hiciera y no lo que el mundo piensa que debería de hacer. La iglesia es entonces llamada aquí columna y baluarte de la verdad. La expresión columna y baluarte de la verdad nos dice mucho. Tiene mucho que decirnos, aunque normalmente cuando lo leemos y vemos estas cosas decimos columna y baluarte. Bueno, tal vez podemos tener una idea de qué es una columna, pero ¿qué es un baluarte? Bueno, vamos a ir viendo esto con la ayuda del Señor para que esto nos ayude a poder tener un entendimiento más claro de qué es la iglesia y por qué, pues, estas son las razones por las que la iglesia tiene una política, una administración singular y que no tiene representación en el mundo o aportación del mundo. Cuando se nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna de la verdad, se nos presenta la figura de un edificio, por el contexto, podría ser de arquitectura clásica, cuyo techo está sostenido únicamente por columnas. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que para que nosotros tengamos una idea de qué nos está tratando de decir con que es columna, no debemos pensar en un edificio actual, porque los edificios actuales son pues un tanto diferentes a los que se hacían en los tiempos en los que el apóstol escribió estas cosas. Debemos entender pues que por el contexto también esta figura de la columna nos está ofreciendo un ejemplo o una figura de un edificio de los tiempos en que el apóstol escribió esto. Y pues en el tiempo en el que él vivía, se sabe y se entiende que se trata de un edificio de una arquitectura clásica. ¿Cómo es una arquitectura clásica? Bueno, en otras palabras, pongamos en nuestra mente un edificio como lo que aquí en Guadalajara sería el Teatro Degollado. Creo que todos ustedes conocen este teatro y han visto cómo en su pórtico al frente tiene columnas y tiene algunos otros elementos que vamos a ver ahora. Y bueno, en la Ciudad de México estaba indagando un poco y parece que es lo que allá es el Teatro Juárez, que es un poquito diferente del Teatro Degollado, pero el Teatro Juárez tiene también este tipo de columnas en su pórtico, que es a las que se está refiriendo. Así que lo primero que quisiera es que nos centráramos en que se trata de este tipo de edificios. En este tipo de edificios, aunque la columna pudiera estar bien labrada, su belleza nunca igualará ni superará la del friso, la de la cornisa o del frontón del edificio. ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes recordarán en la figura, ya sea del Teatro Degollado, del Teatro Juárez, las columnas están sosteniendo un como techo, pero no es un techo normal como los que tenemos en nuestras casas, es un techo adornado, es un techo que arriba tiene más adornos. Lo que está inmediatamente encima de la columna es una estructura o un listón largo que se le llama friso y allí tiene algunas figuras, está garigoleado, tiene algunas cosas allí.
Y luego las cornisas son las esquinas que tiene el techo encima. Y el frontón es precisamente esa parte frontal que queda en medio del triángulo en el caso del teatro degollado y que tiene allí figuras de personajes o de algunas otras cosas. Y si ustedes se fijan, cuando vemos un edificio así, lo que resalta es el tramado que tiene arriba en el techo. Ciertamente, el propósito de las columnas no es embellecer el edificio por sí mismas, aunque aporten un complemento a su belleza, sino que su propósito es sostener la parte más bella del edificio, poniéndola en alto para la vista de todos. Esto es, que la columna, hermanos, en sí mismo no tiene el propósito de ser bella, aunque sea bien labrada. A pesar de eso, no es y no suele ser tan bella como todo lo que sostiene arriba en este tipo de edificios. En este tipo de edificios, el tema que está grabado en bajo relieve encima de las columnas es en realidad el más bello, el más honroso y el que está transmitiendo el mensaje que las columnas están soportando. ¿Sí me explico? Es decir, el mensaje no lo tienen las columnas, sino aquello que está encima de las columnas. Y en ese sentido, pues, esta idea es la que expresa también nuestro mismo Señor Jesucristo, la que Él quiso transmitirnos cuando nos dijo allí en Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16, cuando nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos dice el 15 que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así pues, hermanos, la columna tiene el propósito de exaltar y de elevar y de sostener por encima de todos y poner a la vista de todos ese techo majestuoso, ese frontón del techo, ese bajo relieve que está ahí arriba con esas estatuas o con esas figuras que están transmitiendo el mensaje. ¿Sí me explico? En donde el mensaje que se está transmitiendo está ahí arriba y no está en las columnas. Las columnas llevan el propósito de levantarlo por encima de todos para que todos puedan verlo. Y por eso les decía que esta misma idea es la que el Señor nos está diciendo, que la luz de este mundo no puede esconderse, sino tiene que levantarse, tiene que ponerse encima de un monte para que todos puedan verlo. Así, cuando la iglesia es columna de la verdad, su propósito es levantar la verdad de tal forma que todos puedan verla. Que esta verdad alumbre a todos. Así, de esta forma, la iglesia es la columna que sostiene en alto la verdad para que todos la vean y todos la reconozcan. Cuando se dice entonces que la iglesia es columna, no nos está diciendo la iglesia es esa poderosa fuerza, esa poderosa columna que sostiene a la verdad. Oh, cuánto le debería entonces la verdad a esa columna. ¿Sí me explico? Y normalmente cuando se trata de representar estas cosas se pone una columnota bien gruesísima y grande y bonita. No, esta es no es el que sostiene a la verdad. Como si la verdad debiera estar agradecida porque esa columna la tiene sostenida. La realidad, hermanos, es más bien
que la iglesia es la columna que sostiene en alto la verdad con el propósito de que todos vean esa verdad y que todos la reconozcan como verdad. Ese es su objetivo. Sostener, pues, la verdad como esa ciudad arriba de aquel monte que no se pueda esconder, que por más que la gente trate de opacarla, que por más que la gente trate de que no se vea, allí está y se puede ver a la luz de todos. Esto quiere decir entonces que cuando la Escritura nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, nos está diciendo que el apego de los cristianos a la verdad debe ser tal que sorprenda aún a los demás lejos y que den así gloria a Dios por causa de los cristianos. Si esa verdad tiene que ser sostenida por la iglesia en alto, es para que todos la vean, que vean quién, a la iglesia, no, que vean a la verdad. Pues su propósito es levantar la verdad para que todos la vean. ¿Y cómo la iglesia levanta la verdad? Con el apego de los cristianos a la verdad. El apego de los cristianos a la verdad debe ser tal que debe dejar sorprendida a la sociedad. Debe dejar sorprendida aún a los que están más lejos y que digan ellos, mira, esos cristianos no mienten ni porque les va a ir mal. Mira, esos cristianos siempre dicen la verdad, aunque eso les cueste perder su negocio. Mira, esos cristianos siempre celosos por la verdad, aunque eso les cueste la vida incluso. ¿Qué está haciendo la gente con eso? Está glorificando a Dios. Pues dice nuestro Señor, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso de glorifiquen a vuestro Padre no significa que la gente va a decir, oh, gloria a Dios por esos cristianos. No, hermanos, sabemos que la gente no va a decir eso, nunca va a decir eso. Ellos no entienden estas cosas. Pero con el solo hecho de decir, oh, mira qué impresionante es que estos hermanos están dispuestos a esto con tal de sostener la verdad. Vaya, qué cosas. ¿Me explico? Ellos al reconocer el resplandor de la verdad, ya están glorificando a Dios. Y así pues, ellos habrán de dar gloria a Dios por causa de los cristianos. Los cristianos deben ser entonces el epítome de la verdad en el mundo de mentiras. Los cristianos, hermanos, deben ser entonces el epítome de la verdad en un mundo de mentiras. Los únicos que dirán la verdad en medio de toda una sociedad acostumbrada a mentir en cualquier cosa, en medio de una sociedad para la que, según ella, aún existen las mentirillas blancas, dicen. Los cristianos deben ser el reflejo vívido de la verdad en las tinieblas del error. Los cristianos deben ser la verdad andando en este mundo caído. Mientras todos están tirados en el piso, caídos en el pecado, los cristianos deben ser la verdad andando en medio de este mundo. Mientras todos yacen ahí tirados en las tinieblas, en el pecado, caídos, los cristianos serán los únicos andando en la verdad. Y esto en sus vidas personales, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus negocios y en todas sus interacciones aún con los incrédulos.
Los cristianos deben ser entonces la brújula y la referencia de la verdad en medio de este mar de mentiras. Mientras que en el mundo se le pregunta a cualquier persona por dónde me voy y me va a mandar por muchas otras direcciones, los cristianos deben ser la única brújula confiable y la referencia de la verdad. En medio de un mar de mentiras, cuando va el barco ahí en el mar, ¿cómo sabe hacia dónde debe dirigirse? Yo no sé cuántos han estado alguna vez en alta mar, pero al menos en las películas podemos observar que hay agua para donde quiera que voltee. Y no hay forma ni siquiera de ver allá un pedacito de tierra o de montaña. ¿Cómo saben hacia dónde irse? Para eso están las brújulas, para eso están los sistemas de navegación. Y de esa forma, hermanos, la iglesia debe ser esa brújula de la verdad. Si te vas por aquí, esta es la verdad y vas a ir seguramente a tu destino. Mientras los demás mienten, mientras los demás falsean la verdad, la tuercen y dan falso testimonio, los cristianos deben ser los únicos confiables. Y en un juicio a donde sean llamados como testigos, serán los únicos en los que se podrá confiar de su testimonio. ¿Cómo pues entonces nos dejaremos contaminar con las ideologías humanistas, psicológicas y mercantilistas de este mundo de oscuridad? Si se supone que la iglesia es la que sostiene la verdad. Sostiene la verdad y luego se deja contaminar por las ideologías del mundo. Esa verdad entonces se empieza a contaminar y deja de ser verdad. Esa brújula que apuntaba siempre hacia el norte empieza entonces a falsear y empieza a variar y a mandarnos a cualquier otro lugar que no es la verdad. Por eso es terriblemente peligroso que una iglesia deje entrar todas esas filosofías, todas esas corrientes de pensamiento, todo el humanismo, la psicología y todos los métodos mercantiles del mundo, porque entonces ya no apuntará hacia el norte. Como brújula ha perdido ya su función y ahora está apuntando a cualquier otro lado que el mundo también apunta. Ahora bien, aunque la palabra baluarte no parezca decirnos mucho, hermanos, pues si nos preguntamos, baluarte, ¿qué es baluarte? Yo creo que si les preguntara a cada uno en este momento, ¿saben ustedes qué es baluarte? La verdad es que no tenemos ni idea de qué es eso. Es una palabra ya muy antigua que ha perdido el uso, al menos en nuestro país, y que pues, ¿quién sabe qué será eso? Pero su raíz griega, hermanos, puede ayudarnos a comprender mejor la idea que el apóstol estaba buscando transmitirnos. La palabra griega que se tradujo como baluarte es una palabra que debemos decir en primer lugar que solamente aparece en este versículo. No aparece en ningún otro versículo más del Nuevo Testamento y, por ser griego, de la Biblia. Solamente aparece aquí. Y el léxico griego Thayer nos dice que esta palabra significa apoyo, significa soporte o sostén. Significa apoyo porque es algo donde se apoya algo. Ustedes traen una carga y se cansan y la apoyan en algo. Ese es un baluarte, ¿sí? Es un soporte porque es precisamente eso. Probablemente
esa palabra soporte nos ayuda más, porque es un soporte. Es como el soporte que ustedes ponen en la pared para sostener algo. Es como el soporte que ustedes ponen en algún otro lugar para sostener alguna cosa, para sostener la maceta o para sostener el espejo o para sostener algún otro elemento en nuestros hogares o en cualquier lugar. Eso es un baluarte. Es sostén porque sostiene. Y efectivamente esa es su función, sostener. Es como las ménsulas que nosotros ponemos ahí en la pared con el objetivo de que sostengan algo. Así, esa palabra baluarte es sostén. Esto, puesto que la raíz griega, hermanos, nos da la idea de que es algo que se sostiene o que en lo que se sienta. La raíz más profunda de esta palabra en el original nos transmite la idea de alguien que llega y se sienta, como si se sentara en una silla o en un trono, y su silla sostiene su persona y su peso. ¿Me explico? Eso es baluarte, eso es a lo que está refiriéndose, y si se dan cuenta entonces nos está transmitiendo más o menos la misma idea, aunque complementaria, porque la columna tiene el objetivo de alzar la verdad, de ponerla arriba, de elevarla de tal forma que todos la puedan apreciar, y el baluarte es el que la sostiene. Y en ese sentido, sostener, hermanos, ya es además de que con la columna todos la vean, con la columna todos la aprecien, con la columna todos la reconozcan y todos la entiendan, con el baluarte o con el sostén. Entonces nos está diciendo que la iglesia está llamada a sostener la verdad en medio de un mundo de mentiras. Así que la belleza de la figura, como veíamos, no recae en el soporte, sino en la importancia de lo que sostiene. Porque cuando oímos eso de baluarte, suena como muy bonito, ¿no? Como medio rimbombante, ¿no? La iglesia es baluarte. Pero cuando le decimos es una simple ménsula que soporta algo, como que ya pierde su encanto, ¿no les parece? Y la iglesia es en realidad eso, es como esa ménsula, ese soporte que está sosteniendo a la verdad y cuyo trabajo es sostenerla. ¿Pero por qué? ¿Porque es bello el soporte? Bueno, en realidad la figura nos está diciendo que lo importante es lo que soporta, ¿no es así? ¿Qué es más importante? ¿La ménsula que ustedes clavan en la pared o lo que está sosteniendo? Evidentemente es lo que sostiene. Si la ménsula se cae, se rompe, se dobla, lo que sea, pues vamos y compramos otra y nos cuesta, ¿qué? 15 pesos máximo. Pero si se cae lo que está sosteniendo, eso vale muchas veces más que la ménsula. De tal forma, entonces, como les digo, la belleza de la figura no recae pues en el soporte, sino en la importancia y el valor de lo que sostiene, que es la verdad. La verdad que es sostenida por la iglesia es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es verdad. Ya saben ustedes, niños, que Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro y que no puede ponerse debajo de un bote o de un tambo, sino que debe ser sostenida en alto por la iglesia para que alumbre a toda la sociedad. Esa es la verdad a la que está la iglesia llamada a sostener.
Pues ya nos dice la palabra misma, que la palabra de Dios, hermanos, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es lámpara a nuestros pies la palabra del Señor y lumbrera a nuestro camino. Y así, como ya nos decía también nuestro mismo Señor Jesucristo, en este mismo pasaje, nos decía que una luz, una antorcha, no se enciende para ponerla debajo de un cazo o de un tambo. En realidad eso es lo que está también refiriéndose a la palabra griega, porque leíamos también, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, y estamos ahí todos preguntándonos, ¿un almud? ¿Qué es un almud? ¿Qué es eso de un almud? Y pues ahí nos andamos imaginando qué cosa podría ser. En realidad se hace referencia, hermanos, a un recipiente de medida romana que existía en aquel tiempo, que digamos para términos sencillos, que nosotros podamos entenderlo, es como si el Señor nos está diciendo, nadie enciende una vela y luego le pone una cubeta de 20 litros encima. O la pone por adentro de un tambo y el tambo boca abajo. Así pues, la verdad, la luz, que es la verdad que la iglesia debe sostener, no debe ser, hermanos, escondida. Pero noten pues que la iglesia sostiene la verdad, y esta palabra de sostener a la vez también nos está diciendo que es algo que está resistiendo al menos a la fuerza de la gravedad. De donde entendemos también, hermanos, que la iglesia, al sostener la verdad, está llamada a soportar, a resistir sosteniendo la verdad en medio de un mundo que la presiona y que la empuja, que la critica y que trata de hacer que la baje y la suelte hasta que la tire al piso. Pues esta palabra sustento nos trae pues esta idea de que la tiene que sostener y en medio aún de la dificultad. Que la tiene que sostener en medio de la presión del mundo, en medio de la persecución del mundo y en medio aún de la tribulación. La verdad de Dios, pues, debe ser sostenida por la iglesia a pesar de todas las contrariedades. La iglesia entonces fue diseñada para preservar la verdad pura, para defenderla y para transmitirla a la posteridad. Les voy a repetir eso. La iglesia entonces fue diseñada para preservar la verdad, para preservarla pura, para defenderla y para transmitirla a la posteridad. Por eso la sostiene, por eso resiste sosteniendo la verdad contra todos los embates del mundo y de Satanás. Porque fue diseñada para eso. Fue diseñada para preservar la verdad de Dios pura, sin contaminación de las cosas del mundo o de lo que el mundo quiere agregar a la iglesia. La iglesia fue diseñada para defenderla, pues, en medio del mundo que se corrompe. Y esta defensa, hermanos, debemos hacerla cuando se nos requiera. Por eso se llama defensa, porque no se llama ataque. ¿Se dan cuenta? No es que somos llamados a atacar con la verdad, no.
sino a defender la verdad. ¿Cómo se defiende la verdad? Cuando el error ataca la verdad. Cuando ataca el error la verdad es cuando entonces la verdad ahora se defiende, hace defensa de la pureza de la verdad, porque no está defendiendo algo que es suyo, que puede ser entonces corruptible o contaminable, está defendiendo algo que es infinitamente puro y santo. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero no se está defendiendo a sí misma. Cuando nosotros defendemos la verdad, no estamos defendiendo al pastor, no estamos defendiendo nuestra iglesia local, estamos defendiendo la verdad de Dios mismo y estamos defendiendo, en final de cuentas, a Dios mismo, hermanos. Cuando la iglesia es, pues, baluarte de la verdad, sostén de la verdad, está llamada a sostener la verdad en su defensa, aún en medio de las dificultades, porque se está defendiendo a Dios, no se está defendiendo a sí mismo. Y por lo tanto, todo aquel a quien el Señor le confió la administración de los asuntos de la iglesia, debe pues comprometerse con este deber de una manera profunda, con convicción y responsabilidad. La iglesia pues es la que sostiene la verdad de Dios en medio de la guerra, de las ideologías y los ataques de las filosofías del mundo sin Dios, que pretenden derribarla. Ahí vemos a la iglesia soportando los vientos ideológicos, soportando las mareas altas de las filosofías de este mundo. Allí vemos a la iglesia sosteniendo la verdad en medio de los fuertes vientos y las tormentas que este mundo pueden crear y ocasionar con el objetivo de que la iglesia tire la verdad al piso o que la contamine. La verdad, pues, como les decía, no es la iglesia en sí misma. La iglesia no es la verdad en sí misma, sino el depósito donde reposa la verdad. Por eso les decía que cuando hace la defensa de la verdad, no se está defendiendo a sí misma, porque ella no es la verdad en sí misma, sino es el depósito donde reposa la verdad. La iglesia no es la verdad en esencia, sino que es la dispensadora de la verdad. La iglesia no es la fuente de la verdad, sino el conducto por el que fluye la verdad. Por eso cuando defiende su causa, cuando defiende su postura, cuando defiende, hermanos, su verdad, la verdad de Dios, está defendiendo algo que no es suyo, algo que se le encomendó, que sostuviera hasta el final de los tiempos y que la pasara a las siguientes generaciones. Nos dice el comentarista Albert Barnes: otros sistemas de religión son barridos, otras opiniones cambian y desaparecen otras formas de doctrina, pero el conocimiento del gran sistema de redención se preserva en la tierra sin sacudirse, porque la iglesia se preserva y sus cimientos no se pueden mover. ¿Cuántas religiones han ido y venido? Y como Gamaliel mismo le decía a los fariseos, ¿se acuerdan cuando querían perseguir a los cristianos?
Gamaliel los junta y les dice, espérense, ¿qué están haciendo? Si esta obra es de los hombres, se va a destruir sola, se va a caer, se va a olvidar, se va a perder, va a pasar el tiempo y se va a diluir con otras costumbres, con otras cosas, se va a perder. Y así se han perdido, hermanos, muchas religiones, se han perdido muchos cultos, muchas costumbres, se han perdido muchas cosas, pero la verdad de Dios ha permanecido hasta el día de hoy y permanecerá hasta el último de los días, hermanos, pues es sostenida por la Iglesia aún en medio de la tempestad. Nuestro texto nos enseña entonces que la estabilidad de la verdad en la tierra depende entonces en buena medida de la Iglesia. No podemos quedarnos entonces de brazos cruzados. Ay Dios, que haga lo que Él quiera. Hermanos, somos el sostén de la verdad. Y en gran medida, pues, la estabilidad de esta verdad en la tierra depende de la Iglesia. Así que es su privilegio y responsabilidad sostener y mantener la pureza y santidad de la verdad, a fin de ser fiel a su misión. Y también a fin de que no les sean retirados tales privilegios, hermanos. Es un privilegio y es una responsabilidad de la Iglesia mantener la pureza de la verdad y la santidad de la verdad. Porque esta es su misión, para eso fue diseñada, para eso la dejó Dios en la tierra. Pero también porque si no lo hace, entonces estos privilegios les serán retirados. Pues ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis, cuando habla a una de las iglesias, dice, porque si no quitaré tu candelero de en medio de ti. Y aquellas iglesias que abrazan los procedimientos del mundo, que dan puerta abierta y dejan la entrada libre a las filosofías del mundo, a las ideologías del mundo, a las cosas que el mundo aporta, entre comillas, entonces empieza a degradarse esa verdad, ya no la están sosteniendo pura, se contaminó al punto de que entonces lo que tienen ahí sosteniendo ya no es la verdad. Es cualquier otra cosa, pero no la verdad. Y su candelero es quitado, es apagado. Y ya no pueden ser ese faro de luz que alumbra a los barcos para avisarles de tierra firme o hacia dónde deben dirigirse. Ya no es esa brújula que ayuda a los marineros a guiarse a buen puerto, pues ha contaminado la verdad. ¿Y por qué les serán retirados esos privilegios? Bueno, en primer lugar porque la verdad en esencia se origina en Dios y es uno de los atributos de su esencia. No estamos tratando con cualquier cosa, hermanos. Estamos tratando con algo que se originó en Dios y que es a la vez uno de sus atributos en esencia, porque la verdad en esencia es eso. La verdad se originó en Dios y Dios nos la dio, nos la transfirió y se la encomendó a la Iglesia. No estamos, hermanos, tratando con cualquier cosa. Por eso, si en alguna forma no sostenemos la pureza y la santidad de la verdad, hermanos, estamos siendo completamente irresponsables con algo que es infinitamente digno. En segundo lugar, porque la verdad de Dios es confiada la que es confiada a la Iglesia es el único medio para salvación eterna
en Cristo Jesús para el mundo. No hay otro lugar en donde la verdad pura del Evangelio confiada a la Iglesia puede ser o seguir siendo el único medio para la salvación eterna en Cristo Jesús. Eso no lo van a encontrar en la psicología, aunque la psicología intente y algunos otros métodos replicar lo que la obra del Evangelio hace. Solamente a la Iglesia le fue conferida ese privilegio. Solo a la Iglesia se le confió la verdad del Evangelio para salvación de las personas. Y si la Iglesia lo contamina, lo deja contaminar, no lo mantiene puro ese Evangelio, entonces ese Evangelio deja de ser Evangelio y se convierte en otro Evangelio. Y su trabajo y su labor por la cual fue diseñada y que se le encomendó, entonces se perdió. Se echó a perder. ¿Por qué es esto? En tercer lugar, porque la verdad en sí misma, hermanos, es un bien absolutamente indispensable para la preservación de la sociedad y la vida humana misma. ¿Por qué es tan importante sostener la verdad en medio de todo? Porque la verdad en sí misma es un bien absolutamente indispensable para la preservación de la sociedad y aún de la vida humana misma. Porque sin la verdad, hermanos, la sociedad no puede funcionar. Si se pierde la verdad, ni siquiera la sociedad humana podría funcionar. No se podría comprar, por ejemplo, porque si no hay verdad, si no se usa la verdad, entonces, ¿quién le va a garantizar que usted esté comprando lo que de verdad usted quiere comprar? Que no está comprando productos falsos o alterados. Si no existiera la verdad, tampoco se podría vender, porque ¿cómo sabría usted que le van a pagar? O que lo que le pagaron es dinero verdadero y no falso. Si no existiera la verdad, no habría derechos ni garantías, hermanos. Sería un caos. No se podría confiar en nada ni en nadie. Si no existiera la verdad, no existirían los convenios, ni existiría la palabra de honor. No habría confianza en nada ni en nadie, no habría certidumbre de nada, hermanos. Sería una anarquía total. Si no existiera la verdad, no habría compromisos y ni aun los compromisos matrimoniales. Porque ¿quién le va a garantizar que es verdad lo que dijo? O que va a cumplir lo que se comprometió a hacer si no existe la verdad, si ya no hay respeto por la verdad, si ya no se le da el valor a la verdad. No habría entonces testigos veraces y todo mundo que va y testifica iría a decir puras mentiras. Entonces, como consecuencia, no habría justicia. Si no hay verdad, no hay justicia, hermanos. Si no hay verdad, entonces tampoco hay organización. No puede haber organización si no existe la verdad como base de todas estas cosas. Si no existe la verdad, sencillamente no habría sociedad. Por eso la verdad es pues absolutamente indispensable y más trascendental incluso que la vida terrenal misma. Sí, la verdad es más importante que nosotros. La verdad es más importante aún que nuestras vidas mismas. Porque nosotros vamos a morir, pero la verdad permanecerá.
La verdad ha estado antes de nosotros y estará después de nosotros y trascenderá la eternidad. Porque esa verdad es preexistente y ha estado con Dios desde el principio, en Dios desde el principio, y permanecerá hasta el final. Y nosotros vamos y venimos. ¿Se dan cuenta? Así pues, se glorifica a Dios cuando se habla la verdad, pero se le ofende cuando se quebranta la verdad o se corrompe la verdad. Y así pues las premisas mundanas del posmodernismo y otras de aquellas corrientes ideológicas que se oponen a la verdad de Dios son agrias blasfemias contra Dios que pueden y deben ser repudiadas por todos los amantes de la verdad, la Iglesia del Dios viviente. Ese postmodernismo que ahora dice, no existen las verdades absolutas, todo es relativo. Niños, eso es el postmodernismo. El postmodernismo es esa corriente de pensamiento que ahora ya cuestiona la verdad y dice, no, ¿quién dice que eso es verdad? Esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad y esa es tu verdad. Cada quien tiene la suya. Así que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad base, cada quien tiene la suya. ¿Qué está haciendo el diablo con esas corrientes de pensamiento? Está buscando, hermanos, deshacer la verdad como base de todas las cosas. Y cuando logre deshacer la verdad en la mente de la gente y entonces todo mundo piense así, ahora ya todo mundo va a usar ese refrán del postmodernismo de que nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del cristal con que se miran. ¿No oído esas payasadas? Hermanos, esa es una agria blasfemia contra la verdad. ¿Cómo que nada es verdad? ¿Cómo que nada es mentira? Es una blasfemia. Hay verdad. Y por tanto, todo lo que no se ajuste a esa verdad es mentira. Pero el hombre moderno pretende deshacer la verdad guiado por Satanás, evidentemente. Pero alguien dirá, bueno, estas cosas son demasiado grandes, demasiado excelsas, demasiado santas para nosotros y nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo nosotros vamos a poder sostener tan grandes verdades, tan grandes cosas y maravillas que es la verdad? Bueno, queridos hermanos, quiero terminar diciéndoles que nosotros no somos la fuerza ni el fundamento. Nosotros solo somos el sostén y el pilar donde se sostiene la verdad. Nosotros no somos la fuerza, ni somos el fundamento. No somos el cimiento donde está la verdad encima. En el sentido de que nosotros tenemos la fuerza para sostenerla. Cito una vez más a Albert Barnes y nos dice, ¿cómo podemos sostenerla? Es debido al hecho de que la iglesia misma está fundada sobre una roca. ¿Cierto o no? Cristo nuestro Señor. Y que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque ella es fuerte, porque es el cuerpo de Cristo, que ninguna tormenta de persecución puede derrocarla, que la verdad se preserva de edad en edad. ¿Por qué? Porque la roca sobre la que está cimentada esa columna y ese sostén es Cristo. Y de Cristo obtiene su fuerza, su firmeza y su fundamento.
Y así, hermanos, es en Él que la verdad es sostenida. Oremos, hermanos, al Señor.